leer desde el versículo número 23. Y hoy voy a hacer algo que habitualmente no suelo hacer y es una lectura un poco extensa. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo número 31. Amén. Cuando ya estén listos, entonces daremos paso a la lectura de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo número 23 al versículo número 31. Si usted no encuentra en la Biblia, puede mirar en los monitores que allí tenemos también para que usted pueda leer. Y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Ahora todos conmigo leemos el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, todos conmigo, versículo 30 y 31. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso ver la iglesia del Señor en oración. Pero qué hermoso ver cuando Dios responde a esa oración. Yo sé que como iglesia muchas veces hemos orado y hemos recibido la respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios ha sido inmediata, o en otras ocasiones la respuesta de Dios ha tardado, pero la hemos recibido. En este evento que hemos leído, narra que ellos estaban reunidos, empezaron a hacer una oración, a hablar con Dios, a comentarle lo que estaba sucediendo, pero dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que eso me habla que hubo una respuesta tan pronto ellos terminaron la oración, y hubo una respuesta con un suceso realmente maravilloso, realmente importante, porque no solamente fue el que Dios les hubiera respondido, sino que la respuesta de Dios se hubiera hecho manifiesta ahí en ese lugar. Tanto fue así que cuando ellos terminaron de orar, la tierra tembló. El lugar donde ellos estaban sentados comenzó a temblar. Imagínese usted que usted haga una oración que atraiga la presencia de Dios de tal manera que la presencia de Dios esté en ese lugar, que el lugar donde se está congregado empiece a haber un temblor. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en una oración donde al orar la tierra haya temblado, porque Dios se manifiesta en ese lugar. Pero no quedó solamente con que la tierra temblara ahí en aquel lugar,
sino que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre uno de ellos, comenzó a hablar en lengua y al parecer inmediatamente todos quedaron hablando en lengua ahí en ese lugar. Qué maravilloso una respuesta de Dios de esa forma, cuando el pueblo ora y cuando Dios responde, cuando el pueblo invoca el nombre del Señor y el Señor se manifiesta ahí en ese lugar. Podemos ver lo importante de la oración. Podemos ver que realmente las oraciones nuestras en Dios tienen respuesta. Yo quiero vivir, hermano, cosas con Dios que otros han vivido. Yo quiero tener experiencias con Dios que la iglesia ha tenido en otro tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría vivir experiencias como las que vivieron ellos en esta ocasión, donde ellos oran y Dios responde, donde Dios responde con un terremoto, con un temblor y con un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Allí no había lugar para el temor, allí no había lugar para salir corriendo, porque de alguna manera Dios los dejó que se quedaran ahí, hermano. Fue tanta la impresión del terremoto, fue tanto el poder de Dios en ese lugar, que lo que sucedió fue un derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablara. Yo creo que hoy necesitamos un terremoto. No. Yo creo que hoy necesitamos un terremoto. Esta semana hubo una experiencia muy bonita aquí en este lugar. Algunos piensan que esas experiencias fueron para el tiempo de la iglesia en su comienzo. Pero esta semana estaban aquí en ayuno y los hermanos que estaban en ayuno comenzaron a orar el día de ayer, y cuando comenzaron a orar, la presencia de Dios se manifestó de una manera que ellos no lo habían vivido en otro tiempo. Y cuando ellos empezaron a sentir la presencia de Dios, duraron como una hora. ¿Dónde están los que estaban aquí ayer? Duraron como una hora. El Señor se manifestó. No me han contado muy bien lo que pasó. Ellos te estaban contando a mi esposa, porque ella llegó un poquito más tarde, se perdió aquello tan especial, pero hubo una gloria de Dios, pero hubo una presencia de Dios, pero hubo un trato de Dios. Hermano, ¿qué es lo que hoy queremos vivir? Hoy queremos vivir algo especial aquí en este lugar. Hoy queremos ver un mover de la presencia de Dios. Hoy queremos ver una respuesta de Dios. Yo no sé, pero yo de usted me hubiera motivado más. Yo de usted me hubiera dicho ese amén con más fuerza. Yo no sé cuántos están conmigo para querer que Dios hoy se manifieste aquí de una manera especial. Ahora, es importante, para que Dios se mueva de una manera especial, saber que somos nosotros los que provocamos que Dios se mueva de manera especial. A veces en las iglesias o en la iglesia no acontece nada, no sucede nada. Los cultos se convierten en un culto más. Los cultos se convierten en una rutina más, donde cantamos 4 o 5 coros, leemos la palabra, escuchamos los anuncios, se escucha el predicador, pero no acontece nada más, porque se convierte en una rutina. Pero lo que no se sabe es por qué esto sucede. Y realmente, hermano, porque es la iglesia la que provoca que Dios se manifieste en la iglesia. Es la iglesia la que hace que cosas sucedan. Y esta iglesia tiene y debe
de llegar a ese nivel donde dice: nosotros queremos ver a Dios obrar, nosotros queremos ver a Dios manifestarse. Y yo quiero que esta congregación desee de todo corazón que Dios se manifieste, desee de todo corazón que Dios se mueva en medio nuestro. Cuando usted mira la historia bíblica que hemos leído, usted se da cuenta que hay un trasfondo. Usted mira ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, el trasfondo, ¿cuál es? El trasfondo es que Pedro y Juan van al templo de la Hermosa. Y cuando ellos van a aquel lugar, sucede que había un hombre que estaba lisiado de sus pies, un hombre que lo llevaban y lo ponían al templo, en la puerta, ahí en la entrada, para que él solicitara una ayuda, para que él pidiera limosna. Cuando Pedro y Juan lo ven ahí, o él ve a Pedro y Juan, él se fija en ellos, ellos se fijan en él, y él está pidiendo una ayuda. Él está diciendo que le den algo, y la respuesta de Pedro, como buen pentecostal, es que le dice: no tengo plata ni oro, pero sí oraba. Él no tenía plata ni oro, pero sí oraba. ¿Por qué sé yo que él sí oraba? Porque él iba a la hora novena, la hora que es la hora de la oración. Y cuando nosotros somos de oración, cuando nosotros nos programamos para la oración, es cuando el ambiente espiritual puede ser cambiado, es cuando el ambiente espiritual, estamos en otra atmósfera, estamos en otro nivel, estamos en otra dimensión. Entonces aquel hombre solicita la ayuda, y la respuesta de Pedro es: no tenemos plata ni oro. Yo me imagino una pausa, y me imagino que el hombre pensó y dijo: otros que no me van a dar nada, porque no tenemos plata ni oro. Pero después de esa pausa, Pedro, fijándose en él, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. E inmediatamente narra la Biblia que Pedro le extendió la mano. Hoy necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que extiendan la mano para ayudar al desvalido, que extiendan la mano para ayudar al que necesita ayuda. Y cuando Pedro le extiende la mano, toma la mano, le dice: párate, levántate y anda. Dice que aquel hombre se levantó y comenzó a saltar, y entró al templo alabando, saltando, dándole gloria a Dios. No era como este que ni se mueve. No era como este que no necesita el milagro y está quieto. Pero aquel hombre no pudo contenerse, porque recibió el milagro y entró al templo. Y sabe, la próxima me consigo otro. Y sabe, y él entró al templo y estaba ahí el que nunca había podido caminar, el que tenía los pies lisiados desde el vientre de su madre, el que siempre tenía que depender de otros. Ahora el poder de Dios se había manifestado sobre su vida, y podía no solamente caminar, sino que podía saltar. Esto llamó la atención del pueblo, esto llamó la atención de los curiosos. Habían mujeres allá. ¿Por qué creyó que habían mujeres? Porque ellas son buenas comunicadoras. El pueblo se enteró. Las mujeres son tan buenas comunicadoras que cuando el Señor resucitó, primero se le apareció a las mujeres, porque es que las mujeres hablan porque hablan, y ellas hoy llevan las buenas nuevas de salvación. Cuando yo dije que eran buenas comunicadoras, usted me miró como ofendida, como: ya se va a meter con nosotros. No, saben llevar las buenas nuevas de salvación, saben anunciar de la resurrección, saben hablar de Cristo. Y entonces habían mujeres. De otra manera, tan rápido no corre el chisme.
que inmediatamente, hermanos, la multitud llega a ese lugar, empiezan a ver lo que está sucediendo, empiezan a ver lo que está aconteciendo. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? Las autoridades entonces toman preso a Pedro y a Juan y los llevan a la cárcel. Y cuando ellos están allá, la iglesia está orando. Y cuando la iglesia está orando, está a punto de acontecer algo. Cuando la iglesia está orando, está a punto de ver la gloria de Dios. Está a punto de ver la manifestación de Dios. Cuando la iglesia está orando, está a punto de ver un mover extraordinario de Dios. Por eso yo creo que nosotros estamos a punto de ver algo, porque estamos orando y hemos estado orando. Y mientras estemos orando y esperando en Dios, va a haber una respuesta de parte de Dios para esta iglesia. Esta iglesia no ha cesado de orar y esta iglesia no va a cesar de orar, porque esta iglesia espera respuesta de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor, porque algo va a pasar aquí. Estos solo son destellos de su gloria. Pero nos estamos preparando para una gloria. Tomen asiento, porque si no, no voy a poder terminar. Entonces, ellos estaban presos, les contaba. La iglesia oró y Dios los libró de esa cárcel. Pero cuando ellos están en libertad, ellos llegan al lugar donde se reunieron, dice la Biblia, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Dios. Primero reconocieron la soberanía de Dios y la grandeza de Dios. Y luego de que dicen soberano Dios, ellos reconocen el poder de Dios y le dicen: tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Luego un poco de historia, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Cristo y contra su ungido. O sea que ellos hablan de esta palabra profética. Y luego dice: porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. O sea que ellos están diciendo: todo lo que sucedió, todo lo que aconteció en la cruz del Calvario, todo lo que se vivió, era porque se estaba cumpliendo lo que se tenía que cumplir. Y qué bueno saber. Y qué bueno saber que se murió el micrófono. Y qué bueno saber. Desconecte el audio para que se escuche. Y qué bueno saber que cuando el pueblo ora, algo puede suceder. Entonces ellos estaban ahí en ese lugar, reconociendo que todo eso tenía que haber sucedido para que se cumpliera la profecía bíblica, lo que el Señor había determinado que iba a suceder. Y luego, y es donde quería llegar, por eso volví atrás, porque les estaba diciendo que somos nosotros los que vamos a provocar que Dios se mueva.
No somos nosotros los que vamos a provocar la manifestación de Dios en medio nuestro. Esta iglesia debe de llegar al nivel donde provoca que Dios haga algo. Algunos provocan la ira de Dios, como sucedió allá en los antidiluvianos. Algunos provocan la ira de Dios. Algunos, como sucedió en Sodoma y Gomorra, provocan la ira de Dios. Pero qué bueno que esta iglesia no provoca la ira de Dios, no provoca el enfado de Dios, sino que esta iglesia sabe provocar a Dios para que Dios se manifieste, para que Dios haga algo, para que Dios libere, para que Dios sana, para que Dios extienda su mano y sucedan milagros. Y ellos sabían eso. Y por eso la oración de ellos fue: ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí está todo muy bien. Los habían amenazado. No hablen más en ese nombre. Ya ustedes se quedan calladitos. Ya ustedes se quedan en silencio. Pero ellos están ahí después de haber reconocido estas cosas en oración. Señor, mira tus amenazas. Y luego dicen: ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo poder, con toda autoridad, hablen tu palabra. Y luego dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos están orando y diciendo: Señor, que haya una palabra denodada con toda autoridad, con toda confianza, sin ningún temor. Pero mientras esto va aconteciendo, mientras se predica tu palabra, Señor, que tú extiendas tu mano. Y es que cuando el Señor extiende su mano, en su mano hay poder, en su mano hay autoridad. Con mano fuerte. ¿Lo sacó de dónde? De Egipto. Cuando el Señor extiende su mano, pueden haber milagros. Cuando el Señor extiende su mano, pueden haber prodigios. Cuando el Señor extiende su mano, puede haber maravillas. Y ellos sabían llamar a Dios a la acción. Iglesia, llamemos a Dios a la acción. ¿Por qué no hacemos la oración de ellos y empezamos? Señor, danos una palabra con denuedo, danos una palabra con autoridad. Pero mientras, Señor, extiende tu mano, porque tu mano es poderosa. Extiende tu mano y que algo comience a suceder, que algo comience a acontecer. Ustedes no están entendiendo el poder que hay en la iglesia para buscar que Dios obre. No están entendiendo que nosotros podemos orar y en la mano de Dios se puede manifestar. No están entendiendo que nosotros podemos provocar que la presencia de Dios descienda aquí en este lugar. No están entendiendo que nosotros podemos provocar que hayan milagros. No están entendiendo que nosotros podemos provocar que hayan liberaciones. No están entendiendo que nosotros podemos provocar que hayan sanidades. Habrá un provocador aquí, habrá un provocador de milagros, habrá un provocador aquí de sanidades, habrá aquí un provocador o una provocadora de milagros. Yo quiero ver en la iglesia gente que provoca milagros. Yo quiero ver en la iglesia gente que provoca el mover de Dios, la manifestación de Dios, que dice: ya no quiero más cultos fríos, ya no quiero más cultos apagados. Yo quiero, Señor, ver tu poder. Yo quiero ver, Señor, tu gloria. Allá estaban los provocadores. Qué bueno que aquí ya me encontré 3, 4, 5, 6.
10, 15, 20 provocadores. Pero ¿qué pasa si toda esta iglesia se vuelve provocadora de que Dios se mueva y llama a Dios? Y llama a Dios a la acción, y llama a Dios a manifestarse, y dice: Señor, extiende tu mano. A ver, todos conmigo repitan: Señor, extiende tu mano para que se hagan señales. Todos conmigo, para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay power. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando se invoca ese nombre, las fuerzas del mal tienen que retroceder. Cuando se invoca ese nombre, los paralíticos se levantan. Cuando se invoca ese nombre, las enfermedades huyen. ¿Dónde están los provocadores? ¿Dónde están los que son como aquellos apóstoles y como aquellos que estaban reunidos allá en ese lugar? Señor, extiende tu mano, que se hagan señales, que se hagan prodigios. Señor, extiende tu mano. ¿Por qué no empezamos a orar para que el Señor extienda su mano? Allá hubo una respuesta. El lugar tembló. Si Dios no respondiera aquí, no se asuste que el edificio no se va a caer. Allá, oh hermano, cuando Dios se manifiesta, muchas veces hay acontecimientos sobrenaturales, porque el Dios de lo sobrenatural está en ese lugar. Sopló como un viento recio y todos empezaron a hablar en lenguas. O sea que el Señor puede soplar y el Señor puede mover la tierra. ¿Será que aquí hay tierra sensible a la presencia de Dios? Recuerde que del polvo fuimos formados. Quizás no va a ser un terremoto donde se sacudan y se estremezcan las columnas de este edificio, pero va a ser un terremoto donde se conmueva tu cuerpo, donde empieza esa tierra a temblar. Ya lo dije una vez y vuelvo y lo repito. Oh, yo he visto tierra temblar cuando la presencia de Dios cae, cuando la presencia de Dios se manifiesta. Señor, que la tierra empiece a temblar, que alguien sea tomado por el poder del Espíritu en esta hora, aquí en este lugar, en este momento. Provoquen, 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 provoquen. Santo eres, Señor Jesús. Provoquen ese mover de Dios. Provoquen ese obrar de Dios. Provoquen que algo acontezca aquí, en este lugar, hermano. Algo puede suceder. Hoy hay más necesidad que nunca de la manifestación de Dios. Hoy hay más necesidad que nunca. De que el poder de Dios se manifieste. Estamos en avivamiento. Y ellos estaban en avivamiento. Estaban teniendo muchas conversiones, estaban teniendo milagros, estaban teniendo sanidades. Oh, hermano, pero Dios los iba a llevar a otro nivel. Pero ellos oraron. ¿Sabe una cosa? Ellos no oraron. Así como algunos están orando. Porque algunos tienen la mirada puesta en mí y no la tienen puesta en Dios. Pero usted deje de mirarme a mí y deje, si es posible, de escucharme a mí
pero haga que Dios lo escuche a usted en esta hora. Señor, aquí hay almas que no han recibido el Espíritu Santo. Aquí tenemos visitas en esta hora, Señor. Yo te pido un toque divino para ellos. Yo te pido que con tu presencia tú llegues a ellos en esta hora. Tú puedes darles, Señor, la manifestación de tu Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Quizás algunos solo están escuchando la voz de amenaza. Tienes una enfermedad que te va a matar. Estás sin empleo. Tienes problemas del hogar. Pero vas a decir, Señor, escucha sus amenazas, pero ahora respóndeme, Señor. Si ellos lo vivieron, nosotros lo podemos vivir. Alguien que levante las manos y le diga al Señor, Señor, si ellos lo vivieron, nosotros lo podemos vivir. Señor, si tú a ellos le respondiste, a nosotros también nos puede responder. Yo reprendo toda oposición en esta hora en el nombre de Jesús. La echo fuera en el nombre de Jesús. Solo aquí hay lugar para el Espíritu de Dios y para el Espíritu de cada uno de nosotros como ser humano. Y ahora, Señor, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú respondas. Responde, Señor, responde a la oración que hoy se levanta aquí en este lugar y extiende tu mano y derrama, Señor, de tu Espíritu. Yo creo que se puede derramar el Espíritu Santo aquí en este lugar. Dos o tres que crean que se puede derramar el Espíritu Santo. Dos o tres que crean que Dios puede responder. Empiece a levantar esa oración con voz en cuello y confiéselo. Hable en fe, camine en fe, muévase en fe. Yo voy a invitar a los que creen que Dios se puede manifestar para que den un paso adelante. Ese paso adelante va a decir que usted cree que Dios se puede manifestar. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. De ese paso adelante en el nombre de Jesús y dígale, Señor, yo creo que tú te vas a manifestar. Y ahora, iglesia, reciba la manifestación de Dios aquí en este lugar. Reciba la manifestación de tu presencia en medio nuestro. Reciba la manifestación de Él en esta hora y empiece a danzar tomado por el Espíritu. Empiece a temblar tomado por el Espíritu y comience a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé para que hable. Ya esto se encendió. Ya el Espíritu Santo se empezó a mover, pero se puede mover más. Más. Se puede mover más. Mucho más. El lugar tembló, el lugar tembló, el lugar tembló. El lugar tembló y todos fueron llenos. ¡Que tiemble!
Todos. Ellos dijeron, Señor, extiende tu mano. Señor, hazlo. Esta iglesia cree que Él lo puede hacer. El que no entiende esto pensará que estamos locos, pero estamos locos por avivamiento, locos por ver la manifestación de Dios. Reciba algo de Dios en esta hora. Deje que Dios se manifieste. Deje que Dios lo haga. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate en su vida. Manifiéstate en ella, Señor, de una manera, Señor, especial. Llenándola de poder, llenándole de autoridad.